buenas, bienvenidos y bienvenidas a 12 Ruedas, a un nuevo especial suscriptores, al primero de 2024. Ya tengo aquí esperando a los suscriptores en Cello, con muchísimas ganas de contarnos unas cositas. ¿De qué va hoy? Lo habéis visto en el título, es una de las novedades del 2024. Voy a poner el título del especial suscriptores y así sabéis de qué va el tema o los temas que vamos a tratar. Hoy va de ¡qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Qué error! ¡Qué fallo! Lo que hemos... yo qué sé. ¿Qué te ha pasado que dices, madre mía, que las he cagado con todo el equipo? Pues de eso va hoy. Y para ello pues tengo aquí un puñado de nuestros queridos suscriptores que siempre están aquí atentos en Cello. Ya sabéis, esa plataforma que estoy harto ya de decirlo. Tenemos también a nuevos suscriptores que se apuntan al carro y van a participar. Empezamos con mi lista negra, porque la tengo de color negra, y empezamos con Antonio, con Tony, que ya le conocéis, desde Zaragoza, creo que nos habla, o está llegando, o no sé para dónde va. Venga, dale, Tony. Buenas tardes, Christopher. Buenas tardes a todos los suscriptores. A ver, os voy a contar una cagada que tuve hace años, que fue con una moto, cargando una moto, de estas que tienen mucho carenado y hay que sujetar del chasis, porque la tija la doblas. Pues debí pasar una de las eslingas mal y debía rozar con uno de los tornillos. Con tan mala suerte que en el trayecto, tanto rozar la cinta en el tornillo, y eso que era nueva, la cinta se rompió. ¿Y qué pasó? Lo que todos podéis deducir, que la moto se cayó con tan buena suerte que no pasó de la plataforma. Aún así se hizo dañito, se jodió el espejo, la careta, la maleta de freno, vamos, no se hizo pupita la moto. O sea, fue una cagada, yo creo que la que más, pero si no la que más, una de las que más. Coloqué mal las esquinas y el tornillo me cortó la cinta. Bueno. Casi te adelanta la moto, pero hasta con el motor parado. Eso sería la moto ya definitiva. Bien, pues vamos a continuar con otro Tony, desde Galicia, a ver qué nos puede contar. También ha participado en alguno de los suscriptores, pero a este hombre es más difícil pillarle. Madre mía. Bueno, Tony, ¿qué tal estás? Esa presentación y tu anécdota, a ver qué tienes por ahí. Hola, aquí estamos. Una que me ha pasado gorda. Pasarme de frenada en un escalón y casi meterme de lleno contra ese establecimiento, así a lo loco. No darme cuenta del escalón y ya pararé. Vale. Bueno, eso casi que cagada tuya, casi cagada de la parte de accesibilidad, ¿no? Recordamos que Tony ya no lo dijo en su día, él anda con una silla y claro, parece ser que se le fue el dedo en el mando y se pasó de frenada. Bueno, lo importante es que no acabó mal. Pues vamos a seguir con otro de los suscriptores. ¡Ojo! Espera. Ojo al dato que yo no he dicho la mía, ¿eh? Así que la voy a dejar para el final, que yo también la tengo. Yo también las cago. Pero vamos con Ovidio. Dale, Ovidio, esa presentación y esa cagada. Buenas tardes y un saludo a todos los suscriptores por ahí. Cagadas muy grandes, no, pero bueno, alguna más bien por despistes también, esas a montones. Pero un ejemplo, por ejemplo, siempre cargamos alambrón para Musel, mañana haces alambrón, ala para Musel y vas ya para allá de cabeza. ¿Qué pasó? Ahí hemos perdido. Me cortó, algo pasó por ahí.
¿Qué pasó? Que se pusieron en huelga los del puerto y mañana alambró. Y yo ya sabía que estaban de huelga, ya llevaban una semana de huelga. Hoy por la noche carga primero, carga segundo, cargo yo, llego para el museo, no veo a nadie por allí. Hostia, qué cosa más rara. Y empiezo a pensar, hostia, no me crucé con nadie, hasta que se me vino la luz, venga, si están en el Portaviles, ven de vuelta. Bueno, el llevar una carga donde no hay que llevarla, ¿eh? Esa también suele ocurrir. Sí. Hombre, estamos hablando de estas cagadas que... ¿Por qué se ocasionan? Pues muy fácil, ¿no? Las prisas, los despistes. Normalmente las prisas conllevan a despistes, etcétera. Pero bueno, yo qué sé, puedes venir reventado de conducir toda la noche y aparcarte donde no debes, ¿eh? En una señal de taxi, por ejemplo, yo qué sé, mil cosas. Bueno, pues vamos con otro habitual en los especiales suscriptores, cómo no, nuestro amigo Mario. Venga Mario, esa presentación y a ver qué nos cuentas. Buenas tardes a todos. Feliz año 2024. Bueno, pues la mía fue que estaba haciendo viajes continuamente de patatas lavadas a granel. Y bueno, iba más o menos, ya tenía calculado la altura de los montones que había que hacer para ir con el peso. Y llegó un viaje que no eran lavadas, eran patatas sin lavar, con tierra, con piedras, pues bueno. Y nada, pues a la fuerza de la costumbre hice los mismos montones. Cuando llegué a la fábrica a descargar, la báscula de la fábrica no daba más de 50 toneladas y daba error. Tuvimos que sacar en contenedores pequeños con una pala 8 toneladas hasta que dio el peso. Me había pasado 18 toneladas. Casi nada del ojo, estamos hablando de patatas. ¡Guau! Sí, bueno, poco a poco va subiendo el nivel de cagada. A ver, puede haber más cagadas más gordas, más pequeñas, pero a ver, es un tema muy delicado que yo le pedí a los suscriptores. Oye, ¿me podríais contar qué cagada? Y obviamente una muy gorda, pues lo mismo, pues no es plan de contarla, ¿no? Bueno, ¿y por qué viene todo esto? Porque uno de nuestros amigos, pues también las cagó el hombre y fue sincero y nos lo dijo. Mandaron a por 2 cargas y se dejó una, tuvo que dar media vuelta por otra. Entonces digo, bueno, vamos a hacer un vídeo de esto. Y he dicho uno de nuestros amigos porque se dice el pecado, pero no el pecador, a no ser que lo diga él. Así que, bueno, vamos a seguir en la lista y vamos a pasar a Luquín. También le conocéis, también veis su canal Ruteando con Luquín. Así que a ver qué nos cuenta Luquín. A ver, Luquín, esa presentación y qué cagada tuviste. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes para todos. Feliz 2024. Bueno, el caso que me mandé yo en una vuelta, resulta que cargo en Hamburgo, cargo unas máquinas, estas las típicas que van encerando los supermercados, que te sube arriba y aprieta un botón y va encerando, mojando, lavando, una lavadora de suelo, lavapiso, no sé cómo se llama. Y bueno, las cargaba de 2 en 2. Iban 2, 4, 6 hasta completar el remolque. Iba directa a la carga para el puerto de Barcelona, para una empresa pequeñita. Llego a la empresa, me presento y me dice, oye, que hay que descargarlo en la calle, ahí en doble fila, una calle de un sentido para ir, otro para volver, con coche a los costados, y bueno, entraba mi camión y pasaba un coche fino por el otro lado. Bueno, abrí puerta. Después de mover 20 veces el camión para adelante y para atrás porque salía el coche de los empleados de ahí de la fábrica, me sube una traspaleta más vieja que, vamos, tenía 50 años la traspaleta y me dice, no, me lo tenía que descargar yo. Había dos operarios. Me meto, empiezo a descargar, 1, 2, 3, venían a doble, pesaban como 600 y pico kilos cada una. Descargo todas, menos 2 que me quedaron al fondo y bueno, las 2 las giro, pum pam, hago la maniobra, la voy llevando a la punta del remolque para que ellos con la fervi la levantan y la saquen
las últimas dos, pues empiezo a agarrar velocidad a la traspaleta, velocidad, y la quiero abrazar y me iba con la traspaleta y pegué un grito y le dije, guarda compañero que ahí van. Se hicieron a un lado y se cayó eso al suelo, literalmente explotaron a 1 metro de los coches que estaban ahí abajo del remolque y bueno, se partieron por la mitad y bueno, una movida ahí buena, que ahora con seguro, que esto, que lo otro, pero no termina ahí la cosa. Cuando estábamos, me bajo yo, bueno, ahí me agarró un ataque de nervio, me bajo, disculpa, no sé qué, no sé cuánto, me pongo a recoger con ellos los trozos de máquina, los trozos de cartones, los trozos de madera, y el hombre, hay un hombre ahí que estaba con la Ferbi, se baja a hacer palanca a un hierro que se había quedado trabado, y el hombre se saca el hombro de su sitio, de la rótula, y bueno, tuvieron que dejar todo el panorama, subirlo al coche, llevarlo al ambulatorio, y es una movida, yo tenía una movida ahí buenísima, vamos, todo el día tirando ahí con la traspaleta, y esa fue una de las cagadas que más me mandé, digamos. A partir de ahí no toqué nunca más una mercancía. Wow, muy curiosa, sí, ese momento de pánico en el que intenta frenar la mercancía y dice no puedo. Además normalmente descargas y por defecto, a no ser que lo bloquees, el culete del camión de la tractora se levanta y encima te deja pendiente cuesta abajo el semirremolque y eso empieza a coger velocidad que dice ya está. Por ahí hay algún vídeo en internet que sale una persona que lleva un frigorífico o no sé lo que lleva y cae, o sea, va empujando y cae el frigorífico hacia adelante y la propia traspaleta le hace como una catapulta y lo lanza, es un vídeo súper viejo, pero vamos, podía haber pasado eso perfectamente. Muy curiosa, Luquín, muy curiosa. Vamos con nuestro siguiente suscriptor, siempre por aquí, nuestro amigo Quique de San Sebastián. Muy buenas tardes, Quique, esa presentación y esa cagada que puedas recordar. Buenas tardes, suscriptores, suscriptoras y demás. Bueno, pues yo la cagada que tuve fue a los 2 meses aproximadamente de comenzar en el transporte, ¿no? Llevaba camión rígido como hasta ahora, todavía no estoy con el C+E, a ver cuándo me llaman ya para poder examinarme de circulación. Y bueno, os voy a comentar, yo estaba descargando en Madrid unas ventanas en una calle sin salida, ¿no? Había pulado para atrás el camión bien, habíamos logrado ya... Bueno, habíamos terminado, perdón, terminado de descargar las ventanas, ¿no? Ya había vuelto a amarrar bien los transportes. Bueno, seguimos. Viene, venga. Entonces, bueno, ya me disponía a salir, monté en el camión, ¿no? Con el CMR ya firmado y tal, y me ponía a salir en la única dirección en la que puede salir, que es a la derecha, ¿no? Había una furgoneta aparcada a la derecha, y yo, pues bueno, con mucho cuidado de no golpear a la derecha, sin querer con la parte trasera izquierda golpeé a un vehículo, rompiéndole el maletero, la aleta izquierda, el paragolpes. Bueno, le hice una avería bastante buena, ahí le dejé el teléfono y tal, ya llamaron, se pusieron el seguro en contacto con él y por suerte, gracias a Dios, el coche le ha quedado muy bien reparado y bueno, esa es mi cagada nada más empezar y hasta ahora, pues de momento todo va bien, no me puedo quejar, la verdad, y como os digo, que ojalá todas las cagadas sean así, chapa y pintura y nada más. Así que nada, buenas tardes a todos y nos vemos en el próximo directo. Pues sí, que sean cagadas de ese tipo, que no sea nada, chapa, pintura, está en la orden del día. De todas formas, Quique, sabes que el roce hace el cariño y tú le cogiste mucho cariño a ese coche y yo creo que claro, tanto rozar le cogiste cariño, supongo, ¿no? Bueno, después de este chiste asqueroso y malo que acabo de hacer, o juegos de palabras, mejor corramos un tupido velo y pasamos a Jimmy, que también le conocéis, otro asiduo de este tipo de vídeos, de especial suscriptores, que nos va a saludar y nos cuenta su cagada. ¡Dale, Jimmy! Hola, buenas
buenas tardes, Chris, buenas tardes, suscriptores, y buenas tardes a todos los compañeros de Cello. Feliz año para todo el mundo. Y bueno, voy a explicar un poquito cómo fue la cosa. Esto hace bastante años. Estaba con una empresa de Barcelona que tenían máquinas excavadoras y camiones de grúa, bañeras, en fin, hacía un poco de todo, tío. Y había una carga que había que llevarlo a un cliente que era un particular. Y bueno, había llovido, pero es un terreno que drena muy bien el agua y no tenía por qué haber mayor importancia entrar allí con el camión, pero bueno, me dijo el jefe, si no lo podemos hacer esta semana, lo hacemos la semana que viene y tal y cual. Y bueno, yo con el tema de las máquinas y eso, pues conozco los terrenos y le dije, va, no creo que me vaya a quedar allí cogido con el camión porque, en fin, vale. Bueno, cargo todo el material de obra, lo llevo allí al cliente, entro a la parcela, en una parcela, una casa pequeñita, y la iban a reformar y llevar el material de obra. Bueno, me meto con el camión despacito, un camión grúa, un camión pluma, como quería decir. Empiezo a entrar y digo, no, y marcaba la rueda, digo, de puta madre, digo, esto se descarga y salgo sin ningún problema más, vale. Total, que descargo el camión, hacía un poco de inclinación al terreno, descargo el camión, ya doy la vuelta, salgo y tal, y había nada más que 4 hierbajos en el suelo. Pero giré y me empecé a patinar, le metí el bloqueo y nada, las 4 hierbas que había no me dejaba salir, pero claro, ese cliente era como una especie de apuesta entre mi jefe y yo, ¿no? A que no lo puedes descargar, verás que no podrás, que tal y cual, que sí, hombre, que sí, que eso no hay problema. Total que me quedo clavado, le meto el bloqueo, nada, patinaba por las 4 hierbas y que llevaba ruedas que no eran de tierra, eran ruedas de carretera. Y bueno, pues ya era el tío esto, como le digo yo que me quedaba aquí cogido con el camión. Digo, nada, esto lo tengo que solucionar yo. De donde estaba yo a donde estaba la base había 1 kilómetro. Cojo, me voy el kilómetro andando, total, para no llamarlo al otro y decirle lo que había pasado. Me voy allí y cojo una máquina y me tiro yo solo con una braga. Y justo que llegaba un compañero. Y digo, hostia, Tony, digo, que mira, que me ha pasado esto, digo nada, es pegar un estirón y el camión ya sale. Si es que era así, no era pegar un estirón. Viene el chaval conmigo, coge con la misma pluma de arriba que estaba plano, me estiró y nada, ¡pam!, el camión salió, ¿no? Pero que el jefe no era para que no se enteró, porque macho, aquel jefe era de los típicos que si hace algo bien te está lavando toda la vida, pero como tuviera una cagada te está dando collejas detrás de la oreja de por vida. Y esa es mi cagada, vamos. Venga, gracias, hasta luego. Gracias a ti, Jimmy. Se pudo complicar y ser más que una cagada, una diarrea. Sí, yo conozco ese tipo de personas que luego te lo van a estar recordando para siempre. Oye, ¿te acuerdas que te dije que no podías y tú dijiste que sí y luego tuvimos que sacar el camión? No, perfectamente te entiendo. Y seguro que las personas que nos están viendo también. Pues nada, vamos con el siguiente. Con alguien que el año pasado, por estas fechas, comenzó el año con el primer vídeo y comenzó con su intro. Y es nuestro amigo Tiago. Bueno, Tiago, a ver qué cagada nos puedes contar. Nos puedes contar porque habrá alguna que es imposible. Pero bueno, alguna habrá, ¿no? Buenas tardes, Christopher. Buenas tardes, grupo. Y a todos que están ahí viéndonos en el canal de 12 Ruedas. Vale, pues arrancamos. Les cuento aquí va un poco. Les cuento la historia. No voy a decir dónde porque puede que me pueda traer un problema, porque puede llegar a las autoridades. Espera, no he robado, no he matado, Explico. Fue una época de una nevada que hubo muy grande
y yo iba por la autopista nevada. Eso sí, iba a tope de peso, bien, vale, despacito y a conciencia. Pues cuando me tocó salir de la autopista, digamos que la parte del peaje tenían 2 peajes para el sentido contrario, 2 peajes en el central y 2 a la derecha del todo. 6 carriles, que digamos. Yo iba por los 2 centrales y a la salida central también. No voy a decir hacia dónde, porque si la policía escucha la Guardia Civil, pues puede tener un problema por el tema que voy a contar. Nada más salir del peaje, vi que el quitanieves, la máquina quitanieves, vino de sentido contrario y metió a mi sentido, porque quedó todo el rastro y la nieve por donde yo, en teoría, tenía que pasar, estaba aquello todo cubierto. Incluso la esquinita que deja así de nieve del quitanieves estaba ahí. Pues yo cuando vi aquello pensé, ¿será un carril adicional por el tema de la nieve? Además, la parte del sentido contrario estaba abierta, que suelen poner estas cadenas rojas. Yo bueno, giro allí, paso por las cadenas que estaban abiertas y bueno, no venía nadie en sentido contrario. Yo pues entonces, pues es por aquí. Encima una nevada que todavía seguía cayendo. Cuando nada más coger sentido contrario, que yo hasta entonces no sabía, veo que vienen los coches y ya empieza a hacer luces. Yo me cago en la puta, chaval. La he liado. Y ahora ¿qué hago? Sentido contrario con este bicho cargado. Y ya me empezó a temblar las piernas. Me arrimo al máximo, además que casi no tenías apartadero. Y vale, pues paro allí el camión, pongo los intermitentes, ya voy llamando a la Guardia Civil, me coge, ¿dónde estás? Estoy aquí en tal sitio, me ha pasado eso y sí, la he liado, a ver si podéis venir aquí a sacarme. Espera, dime qué camión, tal, camión, color, tal, matrícula, tal, vale, pues estamos, ya vamos para ahí, vale. Qué mierda, la que me va a caer. Y nada, enfrío un poco, tiemblo un poco y miro así una autovía que corta y veo que los camiones pasaban por allí. Yo mira, si está a 300 metros. Voy despacito, arrimado a la cuneta, los 300 metros y logré escapar. Y luego me llama la Guardia Civil y ya no he vuelto a coger. Bueno, eso es todo, y por eso no digo dónde era, porque no vaya a ser que alguno pueda escuchar por ahí. Ah, y tú eras aquel, ¿no? Pues no voy a decir dónde. Bien. Se te quedó el cuerpo helado, en esa situación. Vale, ya no vuelvo a hacer ningún juego de palabras, de verdad, lo prometo. Muy interesante, Tiago, muy interesante. No, hay datos que no se pueden decir. Sí, es una buena cagada, pero hay que decir en la defensa que en ese tipo de situaciones es muy difícil, ojo, porque cualquiera puede haber pensado lo mismo. Un carril adicional, etcétera, y sobre todo cuando no ves tráfico, porque si ves tráfico, obviamente dices, por ahí no es. Entonces, bueno, es una cagada, la vamos a dejar a medias, porque básicamente tampoco era culpa tuya de eso, ahí faltaba alguna señalización. Bueno, pues vamos a pasar de Tiago a Hechicero. Nos vamos volando con Hechicero, a ver si está en línea y a ver qué cagada tiene. Buenas tardes a todos, suscriptores, los que ven el vídeo que no lo son, suscribiros. Y nada, a ver, cagadas de esta chiquitita de dejarme la barra, eso al principio me pasó
arrancar del descanso, no fijarte en el tacógrafo, faltar un minuto y que no te haya contado el descanso también. Pero tengo una que la cagué sin saberlo. Me costó dinero, pero en realidad me ha salido barato. Y todo esto me ocurrió la primera semana de trabajo. Yo empecé un lunes a trabajar y al lunes siguiente me para la Guardia Civil. Me para la Guardia Civil, sube, mete el pincho, sin decir ni buenos días, ni buenas tardes, ni nada. ¿Dónde va? ¿Dónde viene? De aquí a aquí, pum, 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 tiene usted una sanción. Digo, pero ¿cómo es posible si llevo una semana trabajando? Total, que ya lo miro. ¿Y qué había pasado? Que efectivamente tenía una sanción. Tenía una sanción porque después de empezar a trabajar, o sea, después de haber sacado carnet, SCAP y todo eso, pasó un tiempo hasta que empecé a trabajar y no había calculado bien el tiempo de disponibilidad y el de descanso. Es decir, que si yo voy a hacer 11 horas de descanso, solo puedo estar 13 trabajando. Y nada, yo paré ese día, me acuerdo, no me acuerdo las horas que trabajé, pero hice 14 o 15 de descanso y yo lo conté como un descanso de 11 sin ser un descanso de 11. Luego tenía una sanción de minoración del descanso, cagada mía de primero de tacógrafo, que no supe que la cagué, pero me vino muy bien que me pararan esa primera semana, porque si no lo hubiese repetido hasta darme cuenta, y no es lo mismo que te paren con una sanción así a que te paren con varias. Así que esa fue una cagada que me ha valido dinero, porque la multa ha llegado hace poco, pero me ha salido barata. Y nada, eso es lo que os puedo contar, pero vamos, salir con la puerta abierta me pasó una vez también, todas esas chiquititas, todas. Bueno, son de las que aprendemos, ¿verdad? Cuando nos tocan un poquillo el bolsillo, al final aprendemos. Sí, como tú bien dices, hechicero de primero de tacógrafo, pero bueno, yo creo que siempre o me he pasado de horas siempre yo creo que cuando uno empieza, esos nervios, pues siempre hacen que se cometan ese tipo de errores, ¿no? Esas cagadas. Bueno, pues vamos a continuar más arriba y nos vamos con Don Edil, que antes se pensaba si hacer una entrada espectacular o entrar simplemente como, pues, natural, ¿no? Entonces te lo dejo a tu elección, porque me lo ha preguntado el hombre, y te dejo a tu elección el que te presentes como quieras. Y, por supuesto, cuéntanos esa cagada. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo la hora de que estén viendo este video. Saludo a todos los suscriptores del canal 12 Ruedas, de mi amigo Christopher, del que dimitió, que son cosas internas ya del grupo. Pero bueno, mi cagada. ¿Cuál fue mi cagada? Llevaba 2 días trabajando con el camión rígido. Mi jefe el día anterior me dijo, vale, estos camiones llevan 2 tarjetas para echar combustible de un centro, de una gasolinera que está por todos lados, y otra personal que se echa en una sola gasolinera. Y mi jefe me dice, el día de mañana tienes que ir a tal sitio donde hay una gasolinera justo ahí, y al lado está donde tienes que cargar. Dije, vale. Yo entendí que la gasolinera echara combustible porque era de las gasolineras que cargamos cuando estamos fuera de Madrid. Yo llego, me pongo a cargar, claro, primera bandera roja, por así decirlo. Esa gasolinera no tenía para camiones, pero yo R decía, no, que tengo que echarle combustible. Y el combustible estaba casi en mínimo. Me tiré como 45 minutos con la manguera delgadita de coches. Termino de cargar, me voy a pagar con la tarjeta con la que me dijo mi jefe que en Madrid se paga con esta. Y no la aceptaban. Eran 843 euros de combustible. Así que no me quedó de otra que llamar a mi jefe, que me ha pasado esto.
Así que ya puedes imaginarte la subida y bajada que me echó. No, pero bueno, era mi segundo día y esa ha sido mi cagada. Llevo ya más de 1 año y medio con mi jefe, así que de momento no tengo otra cagada tan grande como esa. Pues nada, muchachos, esa ha sido mi historia. Feliz año y por aquí me estarán escuchando alguna que otra vez. Muchas gracias, don Edil, muchas gracias. Wow, sí, le diste un buen susto a tu jefe los primeros días, ¿eh? No me la líes que te gasto 800 euros, ¿eh? Vaya. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro querido amigo Adolfo, que también está por aquí, también le conocéis. Muy buenas, Adolfo, ese saludo y esa anécdota, esa cagada que puedas recordar. Hola, queridos compañeros de Cello, hola, queridos compañeros de Canal 12 Ruedas, feliz año para todos y cuando veáis el vídeo no olvidéis darle un like, que Christopher lo necesita para hacer crecer el canal. Y mi anécdota hace muchos años, más que una anécdota o un fallo, fue que estaba en Francia, tenía que cargar el camión de patatas y no encontraba el sitio, que carretera para arriba, carretera para abajo, carretera para arriba, carretera para abajo. En Francia hay muchas redondas, entonces llegaba a la redonda y volvía, hasta que los gendarmes viéndome me pararon. ¿Dónde va usted? Porque los gendarmes, aunque no lo creáis, hablan perfectamente español. Y digo, pues mire, estoy buscando este sitio. Pues mira, síganos. Me meten en un camino de tierra, una pinada, pum, y encuentro el almacén. Llego allí, yo llevaba una plataforma 1365 de 4 puertas. Digo, le abro, dice, no, metemos una cinta y vas a cargar patatas, sacos de patatas de 25 kilos. Vale. Digo, mira, jefe, que vengo sin comer, mire dónde me he metido, no hay nada. Dice, no, toma las llaves de mi coche. Dice, pasada la pinada tienes un pueblo, ahí tienes un restaurante, ves ahí que vas de mi parte y te pago la comida. Bueno, pues yo voy todo tranquilo y aquí es mi fallo, el irme todo tranquilo. Resulta que vuelvo de comer, lo que tardara. Los chicos estaban terminando prácticamente ya de cargar el camión. Arrancó el camión, llevaba un MAN 362 y el camión arrancado, pim, y me di cuenta que las neumáticas no subían, que estaba el camión azorrado de delante. Qué cosa más rara. Viene el hombre con un CMR, rellenamos CRM, el CMR, etcétera. Y a la que tiro a cerrar las puertas me encuentro que me habían cargado 7 metros de camión, solo 7 metros hasta el techo. Llevaba 25.000 kilos en 7 metros de camión. El resto estaba vacío. Y digo, pero Dios mío de mi vida, jefe, esto no puede ir así. Hombre, yo es que pensaba que ibas a hacer alguna recogida o algo por ahí, por eso te lo hemos echado todo delante y hasta el techo. Pero cuando digo hasta el techo, digo un interior de casi 3 metros de interior, 2,90 y algo, 2,89, 2,90, por ahí estaría. Imaginaros. Total, que claro, yo no puedo salir así a la carretera. Primero porque el eje no me subía la neumática y segundo porque en Francia si te paran te pesas por kilos, por ejes. Se lo digo a este hombre, digo, mire jefe, esto no puedo salir así a la carretera. Hay que volver a meter la cinta, llama a los trabajadores y hay que rebajar. Dice, los trabajadores se han ido a casa ya, quedamos tú y yo. Pues ahí veis al tío Adolfo y a este hombre, Ignacio, los dos arriba del camión, saquito por saquito, 25 toneladas de patatas, distribuyéndolas en 1365 metros de plataforma. O sea, imaginaros esa anécdota que es, a ver, la cuento como anécdota y como fallo porque yo debería de haber dicho, oye, repartirme la carga. Y yo soy consciente de que dentro de las obligaciones del chofer, una de ellas es estivar el camión y decir cómo quieres la carga. Yo me confié, me fui y bueno, fallo mío. Y otra anécdota que tengo, esta fue un exceso de confianza, que paraba siempre en Zumbilla, la gasolinera que va para Irún, paraba a repostar y toda la vía había una raya discontinua. Entonces ya ni mirábamos, que no venía tráfico, entrábamos a la gasolinera, además los depósitos me caían de categoría para repostar. Y no me había dado cuenta de que había pintado una raya continua
y la policía justamente la tenía a 800, 900 metros de mí, que habían hecho como una media mediana para pegar la vuelta y poder repostarle el camión. Total, que ya sabéis lo que me pasó. Crucé, infracción por pisar una raya continua y la correspondiente denuncia. Y en fin, estas son mis anécdotas, espero que os hayan gustado y bueno, como siempre, pues ya sabéis, estamos por aquí por el canal. Feliz año para todos, espero que este 2024 os sonría la felicidad, el amor, el dinero y todo lo que deseéis. Venga, un saludo. Pues muchas gracias, Adolfo. Se podría decir que te pasaste de la raya, nunca mejor dicho. Ya lo sé, he prometido no volver a hacer juegos de palabras, pero es inevitable, la medicación. Pues tenemos por aquí también a una persona que hacía tiempo que no participaba porque, oye, ha tenido sus cosas, estas vacaciones y sus cosas, y le dijo el médico también que no se juntara mucho con nosotros. Y es nuestro amigo Rafa, que, bueno, ya le conocéis. Se presentará, dirá algo y nos contará su cagada, si está en línea. Dale, Rafa. Venga, que lo estás deseando. Buenas tardes, gentuza. He llegado tarde, pero he llegado. Yo, como te dije esta mañana, una sola anécdota. Es que una sola anécdota es poco, pero bueno. Yo te voy a contar con la que te quedé esta mañana, la intriga. Fue una de mis primeras descargas. Yo, la mayoría no lo sabe, los de aquí del grupo sí. Yo llevo cisterna de pulverulento y fui a descargar a Setúbal almidón para una conocida papelera. Bueno, pues yo llego allí, después de 498 horas de maniobra para poder colocar el camión. Ya coloco mi camión, engancho manguera, todo. Subo cisterna y me pongo a descargar. Y cuando llevaba 15 minutillos, 20 minutillos, ¡pum!, la goma se pone como la picha de un gorila. Ataco. Digo, hostia, ¿y ahora cómo hago yo esto? Yo no me lo había visto más gorda en mi vida. Llevaba muy poco tiempo trabajando en esto. Bueno, pues al Capitán América no se le ocurre otra cosa que aflojar la manguera un poquito para que saliese la presión, para poder quitar esa manguera y poner la otra que tenía limpia y ya vaciaba esa del producto que tenía dentro. Si alguno trabajáis en esto alguna vez, no se os ocurra quitar la manguera cuando tenga presión. ¿Habéis visto los leucocitos estos de érase una vez la vida? Pues yo era uno. Ahora me río, pero aquel día lo pasé fatal, porque no podía ni respirar, porque justo cuando se soltó la manguera y saltó todo el almidón por todos lados, me cogió con la boca abierta. Imaginaros el jartón de almidón que me pegué para mi cuerpo. Yo tirado de rodillas como Jesucristo cuando lo iban a matar al pobre, y llegaron dos portugueses corriendo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo no podía ni hablar. Bueno, al final me llevaron para arriba, me eché agua en la cara, estuve bebiendo agua. Cuando ya conseguí reponerme, volví otra vez para proseguir con la descarga y tenía como un tomo de más de una cuarta de altura de almidón en el suelo, a lo cual no encontraba las llaves de Guillermín, no encontraba la machota. Imaginaros, pues, como en un juego de estos del Grand Prix, buscando todos los artilugios para poder seguir descargando. Al final conseguí descargar. Pero vamos, hoy me río, pero me puse de blanco, madre. Y esa es la anécdota que más recuerdo, vamos, recuerdo un montón, pero la que más recuerdo y con la que más cariño, con la que peor lo pasé. Feliz fiesta atrasada, aunque no he dicho nada. Y darle al like, cojones, que no cuesta perra. Pues muchas gracias, Rafa, muchas gracias. ¡Guau! Tremendo, porque eso creo que andaba con kilos de presión, ¿no? Yo no he trabajado con las bombonas y vaya explosión de sabor, ¿verdad? De almidón, con la boca abierta, ni más ni menos. ¡Buah!
Sí, suelen ser las típicas cagadas de novato, que también, por supuesto que las hay. Bueno, pues vamos a continuar con una persona que es nueva aquí en el canal y que, bueno, ha accedido también a contarnos su pequeña cagada, aunque está fuera de mundo del transporte momentáneamente, según él, pero bueno, tiene algo que contarnos y a ver su presentación y qué nos cuenta, a ver qué cagada nos puede contar. Venga, dale, Adrián, alto y claro. Buenas tardes a todos, feliz año. Y pues estuvimos cargando un día, mi padre y yo, aquí en el carretillero. Nos empieza a cargar, empezamos a abrir lonas, quitar pilares, el proceso de cargar de una tablilla. Atamos, cerramos, nos da los papeles del tío y no se me ocurre otra cosa que con las prisas de terminar de cerrar, dejar los papeles en el escalón del camión, como donde se dejan los guantes, que queda tapado por la puerta. Digo, bueno, ahí no se caerán. Llegamos, cerramos el camión, nos vamos a la portería a que nos sellen y te dan un papel que lo escanean ellos el código QR y de ahí ya te sacan toda la documentación de la carga. Mira, cuando nos bajamos del camión a coger los papeles, el papel que ya no está en el escalón, ahora nos volvemos locos a buscar el papel. Menos mal que no hizo mucho viento aquel día y el papel estaba justamente en la zona de carga donde estábamos nosotros. Si no, pues imagínate, si se llega a salir por ahí volando, la que podemos llegar a liar. Y pues tuvimos la suerte de eso, de que apareció. Y poca cosa más, eso fue lo que pasó. Pero vamos, liamos una aquel día. Pues muchas gracias, Adrián. Espero que te esté gustando el formato del vídeo y oye, luego ya nos lo cuentas. Bueno, cuidado que se puede liar muy gorda como pierda los papeles, porque hay fábricas que empiezan a sacar camiones uno detrás de otro y montas una cola que vamos, que lo flipas en colores. O sea que no es ninguna tontería esto de los papeles. Y seguramente muchos estáis esperando: oye, y Cristo que hace los vídeos, uy, también, que engancha y desengancha también, y que no ha roto un plato. No, yo he roto la vajilla. Porque voy con mi anécdota, que tengo alguna que otra, pero bueno, yo creo que la más sonada, podría decir, pues mira, dejé la matrícula en el remolque y se fue para Marruecos con la matrícula. Posiblemente, he perdido matrícula, sí, por aquí, por España. De remolque, que la dejas en la base y te vas y te vas sin matrícula, luego la recuperas, pero bueno, se te ha olvidado la matrícula con el intercambio de remolque. Pero la más gorda y la que siempre me voy a acordar es que me llevé un remolque que no era el mío. Me dieron remolque con las prisas de bajar a mi casita, pues le bailé las dos primeras cifras, puta dislexia, de la matrícula. No soy disléxico, pero bueno, es una gracia. Le bailé las dos primeras cifras de la matrícula, el resto de matrícula coincidía, o sea, coincidían todos los números, simplemente que le bailé el número, la cifra, las primeras dos números le bailé y la enganché todo contento y me fui de Rentería a Valladolid, que hice la pausa de 45 minutos, donde la cual, pues dándole una vuelta al camión, digo, no sé, me huele esto algo raro, miré los papeles y en efecto me había llevado un remolque que tenía que salir urgentemente para Francia. El chofer lo estaba buscando como loco en la base y lo tenía yo en Valladolid. Así que otras 4 horas y media hacia arriba, luego enganché el mío y me volví hacia abajo. Obviamente ese día no llegué a casa. Pero como veis, también las cago. Así que nada, vamos a hacer una pequeña pausa, hablamos con los suscriptores y luego ya entramos a las despedidas como siempre. Así que hasta ahora mismo.
vosotros habéis visto en nada, con un poquito de musiquita, etcétera, etcétera, pues como hacemos siempre, nos vamos a despedir del vídeo y, por supuesto, le vamos a pedir a nuestros suscriptores que se despidan. Y esta vez empezamos en orden inverso y empezamos por Adrián, para que, oiga, si te ha gustado la participación, si te ha gustado el formato de vídeo, pues lo puedes comentar y tu despedida. Dale, Adrián. Bueno, pues sí que me ha gustado el formato, ha estado guapo, se han escuchado buenas movidas que han montado los compañeros y pues me despido. Ha sido un placer y a ver si hacemos otro pronto. Bueno, pues muchas gracias por participar, porque está claro que si no participáis vosotros esto, pues no se hace. Canete, una despedida al modo Canete, a ver qué se te ocurre. No, hombre, no. Que me va a coger la gente y va a decir que está tarado. Que también, ¿eh? Pero bueno. No, aclarar solamente que lo de gentuza que he dicho antes, que no va por nadie, que eso es mi saludo, mi entrada cuando entro en el canal. Y va por todas las gentuzas estas que están en el canal, que están como un cinojo. Por eso el médico me ha dicho que me junte con ellos, pero por temporada. Si sufrís de alguna esto psicológica, no os juntéis con ellos. Y nada, que espero que os haya gustado. Como he dicho antes, darle al like, que no vale perra. Y a este tío por lo menos no lo escuchamos. Y ya está, hasta la próxima. Ahí, mientras le das like para allá y para acá, a mí no se me escucha. Sí, a ver, tenemos que decir que aquí hay veces pues que entramos con un saludo personal, ¿no? A ver, pues Rafa pues entra así, que además es que le echamos hasta de menos cuando dice, aquí falta que pasa gentuza, ¿no? Entonces, oye, que no se tome, que la gente está muy piel fina, ¿eh? Que la gente está muy piel fina, no lo toméis a para vosotros, que es con cariño, hombre. Nada, Adolfo, te tocó una despedida como siempre, dale. Pues nada, compañeros del canal 12 Ruedas, espero que el especial suscriptores os haya gustado y cada vez estamos poniendo más empeño, más esfuerzo en que se os haga lo más ameno posible. Por favor, dar al like, ayudar a Christopher en el canal, así también participaréis de una manera pasiva. Y si encima ponéis algún comentario y también nos decís vuestras anécdotas, pues será una manera de compartir. Y nos queda por decir que aquí tenéis vuestra plataforma Cello con Z en la Play Store, totalmente gratuita, y seréis bienvenidos y bien recibidos aquí. Y nada, un hasta luego y un hasta siempre. Un saludo. Muchas gracias, Adolfo. Vamos a continuar con Don Edil, que uno, por ejemplo, Don Edil, que ha hecho su entrada, pues normalmente cuando nos saluda por la mañana, pues el tío entra así como ha entrado, con esa alegría, con ese desparpajo. Y bueno, pues igual que Rafa tiene la suya, pues Don Edil tenía esta con la que ha entrado, que habéis escuchado anteriormente. Don Edil, ¿qué te ha parecido esto y tu despedida? Pues me ha gustado, no está mal. A la gente que está viendo el video, suscríbanse, den un like, que si no el señor Christopher no nos puede hacer la transferencia por participar en los videos. Bueno, gente, a los que estén en ruta, a los que estén escuchando esto en ruta, que si la carga no llega hoy, llega mañana, y en la ruta estar siempre atentos. Bueno, gente, me despido, un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias, Don Edil, muchas gracias. Bueno, pues continuamos en la lista y pasamos por Hechicero, como siempre, esa despedida.
Pues nada, aquí seguimos en ruta, cruzando Zaragoza ahora mismo, a punto de parar a hacer la pausita y tomar un café, que es una hora excelente. Porque veáis a la hora que veáis el vídeo, siempre es una hora excelente para tomar un buen cafecito. Así que nada, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según os pille, y tener cuidadito en la carretera. Y como bien han dicho los compañeros, darle por ahí al like, que no cuesta perras. Hasta pronto. Muchas gracias, hechicero. Voy a tener que hacer varios bizum porque, claro, les he dicho, oye, tenéis que decir que le dije el like. No, no es coña, es coña. A ver, es coña. Para aquellos que estáis con las orejas de punta en los vídeos, a ver qué se hace mal. Lo dicen de corazón. He perdido los números del bizum. Jimmy, dale caña. Un hasta luego. ¿Y qué te ha parecido? Yo creo que a ti siempre te mola, ¿no? Venga, pues muchas gracias siempre por dejar participar. Y bueno, ha sido muy variadito, está bien, está bien. Y suscribiros, que gratis lo estáis haciendo. Y darle al dedito, al like, hacia arriba, dedito al dedito. Muchas gracias, Jimmy. Algún dedito me sacarán que es para arriba, pero no es el que estamos pidiendo, ¿verdad? Pasamos a Quique de San Sebastián. Bueno, Quique, ¿qué te ha parecido? Y una despedida para la gente que nos ve. Buenas tardes, chicos, otra vez. Pues nada, hasta otro día, ha sido un placer. Y me despido un poquito con bastante frío aquí en Briviesca. Así que nada, que lo dicho, que todas las cagadas sean solamente chapa y pintura. Hasta pronto, un abrazo. Vamos, vamos. Vamos a darle, que dice alguno, vamos a darle, que dicen en Ruteando con Luquín. Luquín, ¿qué te ha parecido esa despedida? Bueno, como siempre, muchas gracias por hacerme formar parte de estos vídeos. La verdad que se entretiene acá cuando estamos en ruta, se nos hace más amena la tarde y la conducción. Muchas gracias nuevamente por todo. Como dicen los compañeros, no cuesta nada darle al dedito para arriba, irse al canal, que de momento es gratis y ya cuando se haga famoso el todo ya nos va a empezar a cobrar, así que aprovechemos ahora que es gratuito y ya para siempre quedamos ahí metidos. Así que un abrazo para todos, buenas tardes. Muchas gracias, Luquín. Luquín tiene su propio canal y nos estamos haciendo la casa en Andorra los dos, pared con pared. Bueno, tenemos un patio entre medio, que es donde vamos a hacer las barbacoas. Así que a él también hay que darle los likes, los comentarios también, pasaros por el canal de Ruteando con Luquín. Mario, vamos a darle caña a esa despedida. Pues esperamos que os hayáis divertido a nuestra costa de las cagadas que hemos preparado, porque cuando no hay daños personales, al final acaba siendo algo divertido. Que hayáis aprendido que las patatas, tanto en saco como a granel, se suda con ellas, y que sale mucho almidón de ellas. Así que nada, tened cuidadito con la ruta, que el viaje termina cuando volvéis a casa. Muchas gracias, Mario. Y se nos ha incorporado Sergio, que veréis en el momento, o que habéis visto en el momento de la musiquita, que un camión me daba luces. Pondré una flechita, habréis visto una flechita. Y a Sergio pues no nos ha dado tiempo a preguntarle porque el hombre estaba descargando, pero ¿qué os parece si le preguntamos ahora? Sergio, ¿nos cuentas una cagada que hayas tenido y ya pues te despides? Pues a verlas, muchas. Que me acuerde una en concreto, que hice un trayecto de 90 kilómetros de un almacén a otro con las puertas abiertas. Bueno, yo pensaba que estaban cerradas. Cuando llegué al otro almacén venía el compañero detrás y me dice, ¿tú te has dado cuenta que llevaban las puertas abiertas? Y yo, no, si estaban cerradas, si yo las he cerrado. No, si iban todo el camino haciendo como un abanico, abriéndose y cerrándose. Y no se cayó la mercancía de milagro,
Ahí estaba la traspaleta, que tampoco se había caído de milagro, pero llegamos, todo llegó bien y hubo suerte que no se abrieron del todo y no hubo daños materiales a ningún tercero. Vale. Oye, pues buen conductor, que no se ha caído la mercancía, no se cayó la traspaleta que lleva ruedas. Bueno, pues ya que estás, tía, hasta luego. Uy, sí, perdón. Como siempre, gracias Christopher por dejarnos participar en este tipo de vídeos y como bien ha dicho algún compañero por ahí, que es algo que le da vida al estar ruteando a estas horas, tantas horas detrás del volante, al final se agradece el ser partícipes de algo tan grande. Un abrazo a todos, feliz año y como bien ha dicho algún compañero, darle al like y al botón ese que pone rojo suscribirse, que no cuesta nada, es gratis de momento. Eso, como ha dicho Luquín, hasta que nos hagamos millonarios y ya empieza a cobrar. Bueno, pues pasamos a Tony Viqueira. Tony, ¿qué te ha parecido, tío? Y nada, una despedida. Muy bien, muy divertido, y cada vez que es divertido se me hace corto. Y que ya habrá, que yo recuerde, ya habrá a lo mejor como 2 que me he perdido, y casi me lo pierdo también. Menos mal que me lo habéis recordado. Me saltó Adolfo por ahí por atrás diciéndome que lo había, y menos mal. Bueno, muchas gracias por participar, muchas gracias, porque oye, hay veces que se puede, otras veces que no se puede, otras que se me ha olvidado, y cuanto más participéis mejor, Así que Tony, gracias. Y pasamos a otro Tony, a ver si llegaba a casa el hombre o no llegaba a casa, y no sé si estará en línea. Tony de Zaragoza, una despedida. A ver, que anda, a ver si entra. Entró. Hola Christopher, buena puñalada en directo. Nada, darte las gracias por abrir el vídeo conmigo y cerrarlo conmigo también. Es un honor siempre poder abrir y cerrar los vídeos. Y lo dicho con mis compañeros, que se suscribiros al canal, darle al dedito hacia arriba, darle like, ya a Christopher le ayudáis. Y muchísimas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. Un abrazo muy fuerte para todos. Hasta luego. Pues sí, ha sido una pequeña puñalada. Puñalada llamamos cuando entramos a hablar en cello y cortamos al que estaba hablando, ¿no? Le llamamos la puñalada. Bueno, pues hasta aquí el primer especial suscriptores 2024. Un poquito largo, pero yo creo que merecía la pena. Esperad. 2 segundos. Ovidio, dale. Buenas por aquí, entramos aquí a cuchillo, que pensaba que ya estaba cortada aquí emisión. Venga, nos despedimos por el vídeo de hoy. Un placer como siempre. Nos vemos por ahí en la carretera y nos escuchamos aquí en Cello. Y ya sabéis, un like, puño hacia arriba. Hasta luego. Hasta luego. ¡Hasta luego! Pues nada, ahora ya sí que sí. Nos despedimos, que había entrado a última hora, estaba liado el hombre. Así que ya nos vemos en el siguiente. Y ahora sí que sí. Hasta pronto.